soltar el pasado no significa olvidar. Dejar ir implica únicamente restar el impacto emocional a la experiencia, aceptarla y continuar adelante. El pasado es algo curioso. A veces, está grabado en piedras, y otras veces, juega entre recuerdos borrosos. Pero, si te sumerges en zonas oscuras, durante demasiado tiempo, ¿quién sabe qué monstruo despertarás? Si el pasado te llama, no le respondas, no tiene nada nuevo que decirte. Muchos de nosotros, vemos el pasado como grabado en piedra. Pensamos que es algo inalterable. Pero, muchos de los más sabios e inteligentes, optan por verlo de otra manera. De hecho, aceptar que podemos ver el pasado de una manera diferente, es una idea que nos puede servir, en el caso de que el pasado nos marque y nos atrape constantemente. Dejar ir, suele ser difícil, pero llega un momento en la vida en que debemos hacerlo. Si no somos capaces de pasar página, continuaremos arrastrando ese dolor y resentimiento. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender en la vida es dejar ir el pasado, cerrar los círculos del pasado. Solo así podremos continuar ligeros de equipaje y abrirnos a las nuevas experiencias. El arte de vivir implica saber cuándo aferrarse y cuándo dejar ir y soltar. La clave para no naufragar consiste en encontrar el equilibrio justo, en saber cuándo ha llegado el momento de mirar hacia adelante y dejar ir el pasado, por mucho que duela. El secreto no es olvidar, sino dejar ir. Y cuando todo se ha ido, serás rico en la pérdida. Solamente, cuando aprendemos a amar de forma desapegada, y aprendemos a dejar ir, maduramos y llegamos a conocernos verdaderamente. Somos esclavos del tiempo, es difícil vivir en nuestro presente y tener un futuro, cuando no hemos superado el pasado. Amigo mío, ¿amas la vida? Pues, si amas la vida, no malgastes el tiempo pensando en el pasado, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Yo, demolí todos los puentes detrás de mí, para no tener otra opción que seguir adelante. Corté completamente los lazos que me unían al pasado. Así, podré caminar hacia el futuro, más ligero de equipaje. Tenemos cicatrices en los lugares más insospechados, como si fueran mapas secretos de nuestra historia personal, vestigios de viejas heridas. Algunas heridas se cierran dejándonos solo una cicatriz, pero otras, no. Algunas cicatrices las llevamos a todas partes, y, aunque la herida cierre, el dolor persiste. No todas las personas son capaces de superar su pasado. ¿Cuáles crees que son peores, las nuevas heridas terriblemente dolorosas, o las viejas que debieron cerrarse hace años? Quizás, las viejas heridas, nos enseñan algo, nos recuerdan dónde hemos estado y lo que hemos superado, nos enseñan que debemos evitar en el futuro, cosas que debemos aprender una y otra vez.
No es fácil ni importante volver al pasado y reabrir las cicatrices de allí. La única justificación es saber que ese conocimiento te va a ayudar a entender mejor el presente. Deja que el pasado esté contento consigo mismo, ya que el hombre necesita del olvido y de la memoria. El pasado debe quedarse donde debe, y nosotros, seguir adelante. Algunas personas piensan que aferrarse a las cosas les hace más fuertes, pero, a veces, se necesita más fuerza para soltar que para retener. Si realmente quieres ser respetado por las personas que amas, debes demostrarles que puedes sobrevivir sin ellas. Lo que sea que venga, déjalo venir, lo que se queda, deja que se quede, lo que se va, déjalo ir. Mi querido amigo, no desperdicies lágrimas frescas en dolores pasados. El pasado es historia, el futuro un misterio, y este momento es un regalo. Es por eso que a este momento se le llama presente. En un mundo donde existe el tiempo, nada puede volver atrás. Si tienes un pasado que no te deja satisfecho, olvídalo ahora. Imagina una nueva historia para tu vida, y cree en ella. No se trata de borrar tu origen, sino de pasar página para poder crear nuevas historias. La vida se divide en 3 periodos: lo que era, lo que es y lo que será. Aprendamos del pasado para sacar provecho de la actualidad y del presente para vivir mejor en el futuro. Retener, amigo mío, retener es creer que solo existe el pasado, dejar ir, es saber que hay un futuro. Dejar ir implica mirar al futuro, preocuparnos por avanzar y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Dejar ir implica, sobre todo, confianza en el futuro. Tu pasado puede no haber sido muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres. Podemos obtener lecciones de nuestro pasado, pero no podemos vivir en él. No dejes que lo que hayas vivido antes determine quién puedes ser mañana. Si quieres volar en el cielo, debes abandonar la tierra. Si desea avanzar, debes dejar ir el pasado que te arrastra hacia abajo. Recuerda, en el proceso de dejar ir, perderás muchas cosas del pasado, pero te encontrarás a ti mismo. Dejar ir no significa que ya no te preocupes por alguien más. Es solo darte cuenta de que la única persona sobre la que realmente tienes control es sobre ti mismo. Yo me doy cuenta de que hay algo increíblemente honesto sobre los árboles en invierno, son los mejores expertos en dejar ir las cosas. El problema de mirar demasiado al pasado es que cuando nos volteemos para mirar al futuro, este se habrá esfumado. La vida pasa muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Si vives añorando el pasado, implica dejar que el futuro se te escape. Recuerda, cada hora y cada día cuentan.
No dejes que el resentimiento y las experiencias negativas enturbien la felicidad de la que puedes disfrutar ahora mismo. El dolor te abandonará cuando tú lo abandones. Algunas personas no se dan cuenta de que la causa de su sufrimiento radica en el apego al pasado, a personas o situaciones que ya no tienen espacio en su vida actual. El tiempo, mi querido amigo, el tiempo, no lo cura todo, es necesario tener la voluntad de seguir adelante, de ser capaz de limpiar tus heridas emocionales y dejar ir el resentimiento. Cuando le das libertad a los demás, cuando los dejas ir, recuperas tu libertad. Cuando aceptas y dejas ir esas experiencias o esas personas que te perturban, reencontrarás tu libertad y estarás preparado para vivir plenamente. Aquí, en la tierra, habría menos amarguras, si los hombres no se dedicasen tanto a recordar dolores antiguos, en vez de soportar con entereza los presentes. El pasado, solo es una historia que nos contamos a nosotros mismos. Cuando dejas ir lo que eres, te conviertes en lo que podrías ser. Cuando dejas ir lo que tienes, recibes lo que necesitas. Mientras estés atado al pasado, no serás capaz de aprovechar las oportunidades del presente, hasta que no aprendes a dejar ir. No podrás obtener lo que realmente necesitas, el aquí y ahora para ser feliz. Dejar ir significa darse cuenta de que algunas personas forman parte de tu historia, pero no son tu destino. Si quieres olvidar algo o a alguien, nunca lo odies. Todo y todos los que odias están grabados en tu corazón. Si quieres soltar y olvidar, no puedes odiar. Cuando tienes resentimiento hacia otra persona, estás atado a esa persona o situación, por un vínculo emocional que es más fuerte que el acero. El perdón es la única forma de disolver ese vínculo y liberarse. Yo, mi bello amigo, el día que entendí todo, fue el día que dejé de tratar de resolverlo todo. El día que conocí la paz, fue el día en que dejé ir todo. La paz interior, solo se puede alcanzar cuando practicamos el perdón. Perdonar, es dejar ir al pasado, y, por lo tanto, es el medio para corregir nuestras percepciones erróneas. Perdonar, significa dejar ir, y no apegarse, significa simplemente dejar ser. Algunas personas están consumidas por los recuerdos y pensamientos del pasado. Su duelo, su pena y sus lamentos, los condenan a aprisionar su vida en un pasado doloroso. No pueden vivir en el momento presente como personas libres. La realidad es que el pasado se ha ido, lo único que queda ahora, son imágenes que persisten en las profundidades de nuestra conciencia. Sin embargo, esas imágenes del pasado, continúan obsesionándonos, bloqueándonos e influyendo en nuestro comportamiento en el presente, y, nos inducen a decir y hacer cosas que realmente no queremos decir ni hacer. Perdemos toda nuestra libertad. Reflexiona sobre tus bendiciones presentes,
de las que todo hombre posee muchas, no sobre tus pasadas penas, de las que todos tienen algunas. Basta con echar un vistazo a la frágil barrera entre el pasado y el presente, para conocer el dolor físico que supone darse cuenta de que uno es incapaz de volver. La vida es como una tapicería que se borda día a día, con hilos de muchos colores, unos pesados y oscuros, otros delgados y luminosos. Las tonterías que yo hice en mi vida ya están en mi tapicería y son imborrables, pero no voy a cargar con ellas hasta que me muera. Lo hecho, hecho está. Tengo que mirar hacia adelante. El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí por qué se nos escapa el presente. Yo, mi bello amigo, no vivo ni en el pasado ni en el futuro, estoy afirmado en el presente. No puedo saber qué es lo que ha de traer consigo el día de mañana, puedo tan solo atenerme a lo que hoy es para mí una certeza. Lo que tenemos que hacer es crear una vida mejor, sin lamentarnos de lo que pasó. Los recuerdos solo nos sirven para no repetir el mal hecho, y no perder el tiempo en repetir lo que ya pasó. Solo cerrando las puertas detrás de uno, se abren ventanas hacia el porvenir. Cuando no vives el presente, cuando estás absorto en el pasado o preocupado por el futuro, se ocasiona mucho dolor y sufrimiento. No pases el tiempo soñando con el pasado y con el porvenir, es mejor estar listo para vivir el momento presente. No es bueno dejar heridas abiertas. El tiempo lo cura todo, pero antes, es conveniente reconciliarse con lo que uno ha dejado atrás. Amigo mío, puedes pasarte la vida mirando hacia atrás, pero no sirve de nada. Si tienes un pasado que no te deja satisfecho, olvídalo ahora. Imagina una nueva historia para tu vida, y cree en ella. Concéntrate solo en los momentos en que conseguiste lo que deseabas, y esta fuerza te ayudará a conseguir lo que deseas ahora. En 3 tiempos se divide la vida, en presente, pasado y futuro. De estos 3, el presente es brevísimo, el futuro es dudoso y el pasado es cierto. Los eventos pasados ya han sucedido. Da igual si han pasado hace un año o hace un minuto, se han producido en el pasado. Dicen que el pasado es historia, y es verdad. Si eres acusado de vivir en el pasado, significa que vives agarrándote a lo que era una determinada situación, y que no aceptas el cambio para seguir adelante. Muchas veces, las personas que han sufrido situaciones adversas en sus vidas, se vuelven amargadas y enojadas. Con el tiempo, sus vidas se tornan negativas y manifiestan dureza hacia los demás. Esas personas tienen la tendencia de recordar los tiempos difíciles y decir, ese incidente arruinó mi vida. Pero, de lo que no se dan cuenta, es que ese incidente reclamaba una decisión de actitud, una respuesta. El haber escogido una actitud equivocada, no la condición, arruinó sus vidas.
La nostalgia hacia el pasado no es más que el reconocimiento de las carencias de nuestra vida actual. Los remordimientos son una pérdida de tiempo, son el pasado que te priva del presente. Ni siquiera Dios puede cambiar el pasado. El mar no sabe nada del pasado, y ahí está. Las estrellas, la luna, ahí están y siguen iluminándonos, brillan para nosotros. Si una persona se aferra a su pasado, muere un poco cada día. Yo, amigo mío, sé que soy de las personas que prefieren vivir. No soy víctima del pasado. Soy una persona completa, una persona única, capaz de modelar mi propio destino. No puedo lamentarme por lo que hice en el pasado, porque no tengo poder para cambiarlo, pero sí, tengo el poder para ser dueño de mi futuro. Si te sumerges en el pasado, se convertirá en un pozo sin fondo. El recuerdo del pasado hace que las almohadas sean incómodas y las noches muy largas. No mires hacia atrás, porque puedes recordar que hubo un corazón que no te supo amar. Pero, no reniegues de ningún recuerdo de tu pasado. Lo que viviste, te hizo ser quien eres. Deja ir las batallas. Respira en silencio y déjalo ser. Deja que tu cuerpo se relaje y tu corazón se suavice. Ábrete a lo que sea que experimentes, pero sin pelear. Yo, mi querido amigo, utilizo la respiración consciente. La respiración consciente nos permite ver con claridad que el abuso, las amenazas y el dolor que tuvimos que soportar en el pasado no están sucediendo ahora, y que podemos permanecer a salvo en el presente. Al respirar conscientemente, sabemos que los acontecimientos que se desarrollan en esas películas mentales no son reales, y el mero hecho de recordarlo desactiva su poder para dirigirnos. No puedes aferrarte al pasado y esperar crecer como ser humano. La vida es como un río, si no puedes dejar atrás el pasado, te arrastrará río abajo. Dejar ir, no significa darse por vencido, significa seguir adelante. Cuanto antes curemos nuestros traumas, antes nos liberaremos de las personas que nos lastimaron. Al odiarlos, nos aferramos a ellos y no podemos sanar. La vida sin perdón es como un templo sin luz. El tiempo viaja, viajamos en el tiempo todos los días. Un recuerdo de la infancia nos transporta al pasado, un deseo te lanza directamente al futuro, y lo que es realmente difícil es mantenerse en el presente, estar aquí y ahora. Todo el mundo camina sobre la tierra, pero hay quienes caminan como esclavos, sin libertad alguna. Se dejan arrastrar hacia el futuro o el pasado, y no son capaces de vivir en el aquí y el ahora, donde está disponible la vida. No necesitas fuerza para soltar algo. Lo que realmente necesitas es comprensión. Una de las formas más simples de mantenerse feliz es dejar ir las cosas que te entristecen.
Los hijos deberían impedirte lamentarte del pasado, son tus mejores frutos. El pasado es solo para aprender, y el futuro, para soñarlo, pero para vivir, es el presente. Vívelo antes que se vuelva pasado. Lo pasado, ha huido, lo que esperas, está ausente, pero el presente es tuyo. El pasado es como la leche derramada, ya no se puede recoger. Hay que pensar en el presente. Deja de arrepentirte por tus caídas del pasado, levántate y haz todo lo que antes no hiciste. Muchos desean volver al pasado para cambiar su presente, pero pocos piensan en su presente para mejorar su futuro. Si algo ocurrió, no importa cómo ocurrió. Ocurrió, sencillamente. Lo único que podemos tratar de hacer es cambiar las cosas, sobrevivir. No mirar atrás. No regodearnos en el arrepentimiento, o en las especulaciones de cómo habrían podido ser las cosas. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y, gracias a eso, logramos sobrellevar el pasado. Añorar el pasado es correr tras el viento. Deberíamos usar el pasado como trampolín, y no como sofá. El pasado es la única cosa muerta cuyo aroma es dulce. Si no quieres repetir el pasado, estúdialo. Es inútil volver sobre lo que ha sido y ya no es. Ni siquiera Dios puede cambiar el pasado. El pasado es un cubo lleno de cenizas. No vivas en el ayer, ni en el mañana, sino, aquí y ahora. Lo que ya ha sucedido, es igual que un plato roto en 1000 pedazos. Por muy esforzadamente que lo intentes, ya no podrás devolverlo a su estado original. El pasado ya no existe, y, de nada sirve que lo traigas a tu presente. Todos tenemos un pasado, pero eso es todo. Está en el pasado. Puedes aprender de él, pero no puedes cambiarlo. Son las lecciones, lo que vale del pasado. Todos somos producto de nuestro pasado, pero no tenemos por qué ser su prisionero. No es fácil ni importante volver al pasado y reabrir las cicatrices de allí. La única justificación es saber que ese conocimiento te va a ayudar a entender mejor el presente. Cuando decimos que todo tiempo pasado fue mejor, estamos condenando el futuro, sin conocerlo. La vida, mi hermoso amigo, es un cambio continuo. Esto significa que no importa cuánto intentes mantener las cosas como están, tarde o temprano cambiarán, te guste o no. Por eso es tan importante aprender a dejar ir. Cuanto antes aprendas a dejar ir, más rápido se te abrirán nuevas posibilidades. Mira hacia atrás y ríete de los peligros pasados. No importa lo bueno o lo malo, ríete del pasado y déjalo allí. Si el pasado te llama, no le respondas, no tiene nada nuevo que decirte.
Soltar el pasado no significa olvidar. Dejar ir implica únicamente restar el impacto emocional a la experiencia, aceptarla y continuar adelante. Soy Jorge. Millones de gracias por acompañarme una vez más. Gracias.